La guerra de Vietnam es un proceso bastante extenso, así que vamos a dividirlo en distintos bloques o secciones, tomando los hechos más importantes y su estructura previa antes de la intromisión de los Estados Unidos. Antecedentes: Guerra de Indochina, 1946 a 1954. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Francia buscó retomar el control de sus colonias en el sudeste asiático, especialmente en Vietnam, que había estado bajo la ocupación japonesa. Sin embargo, el panorama había cambiado. En Vietnam, el movimiento nacionalista liderado por Ho Chi Minh había ganado fuerzas y exigía la independencia total del país. Ho Chi Minh, influenciado por el comunismo y con el apoyo de la Unión Soviética y China, proclamó la independencia de la República Democrática de Vietnam en 1945. Francia, decidida a mantener su imperio colonial, se negó a reconocer esa independencia, lo que llevó al estallido de la Primera Guerra de Indochina. El conflicto fue una guerra de guerrillas sangrienta que enfrentó a los franceses contra los Viet Minh, una fuerza comunista organizada, motivada y conocedora del terreno. A lo largo de los años, la guerra se volvió cada vez más costosa e impopular para Francia. La batalla decisiva ocurrió en el Dien Bien Phu en 1954, donde el ejército francés fue derrotado de forma aplastante. Este llevó a la Conferencia de Ginebra, donde se firmó el acuerdo para poner fin al conflicto. Vietnam fue dividido temporalmente en dos luego de esto: Vietnam del Norte, bajo el mando de Ho Chi Minh y su sistema comunista, y Vietnam del Sur, bajo un gobierno pro-occidental liderado por Ngoc Diem. Se prevenía la elección para reunificar el país en 1956, pero nunca se llevaron a cabo, sentando las bases para el próximo conflicto. El inicio del conflicto en Vietnam comienza tras la retirada de Francia, donde el vacío de poder en Vietnam del Sur fue rápidamente ocupado por los Estados Unidos, que veía en Vietnam como un frente clave en la Guerra Fría, temiendo que la expansión del comunismo en Asia pudiera desestabilizar toda la región. Estados Unidos comenzó a proporcionar apoyo económico, logístico y militar al régimen anticomunista del sur, donde el presidente Eisenhower justificó la intervención con la teoría del dominio, la cual decía: si un país caía en manos del comunismo, otros seguirían el mismo camino. Sin embargo, el gobierno del sur era muy débil, autoritario, profundamente impopular. La represión política, la corrupción y la falta de reformas sociales provocaron un descontento generalizado, lo cual fue aprovechado por el Vietcong, una guerrilla apoyada por Vietnam del Norte, que comenzó a operar en las zonas rurales del sur. Durante este periodo, Estados Unidos envió miles de asesores militares y expertos en contra la insurgencia y recursos económicos al régimen de Saigón, sin comprometerse directamente con las tropas de combate. Sin embargo, la situación empeoró cada vez más y los enfrentamientos entre Vietcong y el ejército del sur eran cada vez más fuertes, llegando a involucrar cada vez más a Estados Unidos. El punto decisivo para la intervención total de Estados Unidos fue el incidente del Golfo de Tonkin en agosto de 1964. Se alegó que buques norvietnamitas habían atacado destructores estadounidenses en aguas internacionales. Aunque hoy se sabe que los hechos fueron tergiversados o incluso inventados, este incidente le permitió al presidente Lyndon B. Johnson obtener del Congreso la resolución del Golfo de Tonkin, que autorizaba el uso de la fuerza militar sin una declaración formal de guerra. Con ello, comenzó una intervención masiva. A partir de 1965, Estados Unidos desplegó a más de 500.000 de soldados en Vietnam. Se realizaron campañas de bombardeo aéreo como la Operación Rolling Thunder, que devastaron la infraestructura del norte. También se utilizaron tácticas de guerra no convencionales, como el uso de agente naranja para desfoguear la guerra y descubrir a la guerrilla. Sin embargo, la guerra no se desarrolló como esperaba el Pentágono. El Vietcong, apoyado por el norte, utilizaba tácticas de guerrilla, emboscadas y redes de túneles subterráneos. El terreno selvático, la falta de apoyo de la población local y la motivación ideológica del enemigo dificultaron enormemente la victoria estadounidense. En 1968, la ofensiva del Tet, un ataque sorpresa del Vietcong durante el Año Nuevo vietnamita, aunque militarmente fue contenida, marcó un punto de quiebre en la opinión pública de Estados Unidos, que comenzó a ver la guerra como imposible de ganar. Con la presidencia de Richard Nixon, se inició una retirada progresiva de las tropas mediante la política de vietnamitización del conflicto, que pretendía transferir la responsabilidad del combate al ejército del sur. En 1973 se firmaron los acuerdos de paz de París y Estados Unidos se retiró definitivamente. 2 años después, en 1975, las tropas del norte tomaron Saigón, actual Ho Chi Minh City, marcando el fin del conflicto.
La guerra de Vietnam tuvo profundas consecuencias sociales, especialmente en Estados Unidos. Fue el primer conflicto armado retransmitido en televisión en tiempo real, lo que expuso a la opinión pública la brutalidad del combate y las injusticias cometidas. Masacres como la de My Lai, donde civiles vietnamitas fueron asesinados por soldados estadounidenses, indignaron a la población. El reclutamiento obligatorio afectó a millones de jóvenes, especialmente de clases bajas y minorías, lo que generó un fuerte movimiento de protesta. Las manifestaciones estudiantiles y pacifistas se volvieron comunes en universidades como Berkeley o Columbia. Figuras públicas, intelectuales, músicos también se unieron al rechazo del conflicto. El escepticismo hacia el gobierno aumentó, especialmente tras la publicación de los papeles del Pentágono en 1971, que revelaron varias administraciones habían mentido sobre el verdadero curso de la guerra. Para los soldados, el trauma de la guerra fue devastador. Muchos regresaron con trastornos de estrés postraumático, adicciones o con dificultades para reintegrarse a la vida civil. En Vietnam, las consecuencias fueron incluso más graves. Entre 2 y 3 millones de vietnamitas murieron. Millones más fueron desplazados. Y grandes áreas del país quedaron contaminadas por productos químicos o arrasadas por los combates. La infraestructura fue destruida y la población sufrió hambre, pobreza y desintegración. Fin de la guerra, 1975. La guerra finalizó formalmente el 30 de abril de 1975, cuando las tropas de Vietnam del Norte tomaron Saigón sin encontrar mucha resistencia. Las imágenes de los últimos helicópteros estadounidenses evacuando a diplomáticos y civiles desde la embajada en Saigón se volvieron icónicas. Vietnam fue reunificado bajo el gobierno comunista de Hanoi, convirtiéndose en la República Socialista de Vietnam. La derrota en Vietnam fue un duro golpe para Estados Unidos, tanto militar como moralmente. Supuso una gran lección sobre los límites de la intervención extranjera y marcó un cambio en su política exterior, que se volvió más cautelosa en los años posteriores. Para Vietnam, sin embargo, la victoria no trajo paz inmediata. El país quedó devastado, sufrió aislamiento internacional y enfrentó una larga reconstrucción. A finales de los años 70, Vietnam entró en guerra con Camboya y luego con China, agravando aún más su situación económica y social. Si Vietnam del Sur hubiera ganado la guerra, el panorama político y geoestratégico del sudeste asiático habría sido muy diferente. La región posiblemente habría experimentado una expansión del modelo capitalista con fuerte influencia estadounidense, similar a lo ocurrido en Corea del Sur o Taiwán. Con ayuda financiera y técnica de Occidente, Vietnam del Sur podría haberse industrializado y transformado en una economía de mercado, aunque no necesariamente en una democracia. Es probable que se hubiera mantenido como un régimen autoritario, pero pro-estadounidense por varias décadas. En términos geopolíticos, la victoria del sur habría sido una gran victoria simbólica para Estados Unidos durante la Guerra Fría y podría haber debilitado la influencia soviética y China en Asia. Sin embargo, también es posible que el país se hubiera mantenido dividido por muchos años, con tensiones constantes entre el norte y el sur, como ocurrió en Corea. Los conflictos sociales internos, la represión política y la desigualdad económica podrían haber generado inestabilidad prolongada.